Muy buenos días, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Edimburgo, amada familia, amigos, hermanos en la fe, todos los que nos están sintonizando. Gracias por la deferencia al estarnos acompañando en el culto de esta hora, donde queremos compartir una vez más la palabra de nuestro Dios y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Pero antes vamos a orar. Padre amoroso y bueno, una vez más pedimos tu bendición, Señor, al leer, meditar, escudriñar tu palabra, para que, Señor, podamos recibir de parte tuya la enseñanza que tú quieres que nosotros tengamos para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra fe, pero también el desafío para poder servirte con atingencia y con fidelidad. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas y a cada uno de los que están viendo u oyendo este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La meditación de esta hora le hemos titulado Oportunidades. No las desperdiciemos. Alguien dijo en alguna ocasión en una expresión así coloquial que las oportunidades son calvas porque no los puedes detener por el cabello. Se nos van, se nos esfuman, se nos desvanecen. Dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, aunque vamos a dar otros pasajes de la Biblia, pero en Eclesiastés dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo dice aquí, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y en base a este pensamiento quisiéramos meditar en precisamente el tema ya compartido con ustedes, oportunidades, no los desperdiciemos. Una oportunidad se define como los instantes con el cual comenzamos, los instantes que se nos presentan en nuestra vida diaria, y a veces son instantes inesperados, a veces sí son esperados, son planeados, a veces estamos tratando de cazar ese instante para poder aprovecharlo. Las oportunidades están a disposición de todos, es decir, que tener una vida victoriosa, recibir un milagro, recibir la respuesta a nuestra oración no es algo que esté al alcance de algunos afortunados o de algunos cristianos privilegiados, como algunos podrían pensar. Está al alcance de todos aquellos que saben aprovechar bien el tiempo y aprovechar las oportunidades. El problema de la vida que está en fracaso, de las oraciones que están sin respuesta, nos muestran cómo desperdiciaron su tiempo, su oportunidad, el momento en el cual debían de haberse centrado. No aprovecharon los momentos que Dios les dio de vida en sus vidas para que pudiesen reflexionar y pudiesen invertir su tiempo, sus acciones, sus energías, todo lo que son en las cosas que a vida eterna permanecen, no en las cosas triviales, no en las cosas efímeras o fugaces que se desvanecen, no, sino en las cosas que son perdurables. No nos perdamos las oportunidades de bendición que Dios pone delante de nosotros para que las aprovechemos. Ahora bien, vamos a ver algunas cosas que son interesantes, porque vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron el momento, tuvieron la oportunidad y las desaprovecharon. En primer lugar, no seamos como Tomás, que no estuvo en el lugar donde debía estar, en el momento que debía de estar. Dice la palabra del Señor, voy a leer Juan capítulo 20, versículo 19 al 24. Ustedes pueden leer en sus Biblias, pueden abrir sus Biblias. Este pasaje también está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Pero voy a leer el de Juan, cuando dice, Juan 20, 19 al 24. Cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y también dice la palabra del Señor que los discípulos se regocijaron viendo al Señor resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ese es el punto. A veces yo he pensado y he mencionado que cuando las personas no están presentes, por ejemplo, en un culto, en el tiempo de la adoración de la iglesia o en el tiempo y la oportunidad para servir al Señor, los que no están presentes se pierden las bendiciones que Dios tiene preparado para los que están presentes en ese momento. Reciben bendición que no lo van a recibir los que están ausentes. Así que si usted es uno de los que siempre omiten o siempre se pierden la predicación, ya sea que vaya al templo, ya sea que se conecte por Facebook Live o por YouTube o por Zoom, como usando las redes sociales, si usted no se conecta, usted se pierde la bendición. Pero por el texto nos dice que todos los discípulos que estaban, menos Tomás, donde habría estado él, entonces recibieron una gran bendición por parte del Señor, que fue muy importante para la vida de ellos, juntamente con los otros discípulos. Qué gran bendición es la que se perdió Tomás por no estar en el lugar y en el momento apropiado. ¿Qué fue tan importante o qué puede ser tan importante para tu vida que tú te pierdas esos momentos que Dios tiene preparado para bendecir a su iglesia? A lo mejor algunas veces nosotros somos pretextos para no estar. Estoy cansado, no tengo ganas, tengo cosas que hacer, o simplemente me voy a quedar en casa. O voy a estar viendo un programa en lugar de conectarse con la predicación. Entonces, todas esas bendiciones que Dios tiene preparado te las vas a perder porque vas a estar ausente. O como he dicho en algunas veces en los templos, a veces hay hermanos que están de cuerpo presente, pero mente ausente. O sea, están totalmente desconectados de la comunión con el Señor. Por eso no le están adorando, no le están alabando, no están con sus oídos prestos para escuchar, no están con un corazón receptivo, atento, no lo están y se pierden la bendición. Entendamos que cada culto perdido es una bendición perdida también. Si queremos que las obras poderosas de Dios en nuestra vida se manifiesten, tenemos que buscarlo, como dice la palabra del Señor, que nosotros hemos de buscar temprano al Señor. La segunda cosa que nosotros podríamos decir, porque ya mencionamos a Tomás que no estuvo presente y se perdió la oportunidad, perdió la bendición, perdió la experiencia, perdió ese momento de intimidad y de comunión con Dios. Pero en segundo lugar también tenemos aquí algo que podríamos ver de otra persona que probablemente se perdió la mayor bendición. En Hechos capítulo 20, versículos 7 al 10 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana o junto a la ventana,
rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¡Wow! Fíjate que una pestañada lo que produjo en Eutico, que se cayó y se murió. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Ahora bien, ¿qué pasó con este joven Eutico? Sí, estaba presente. Estaba presente. Estaba junto a la ventana, hasta nos describe en qué parte del edificio estaba. Sin embargo, el sueño le venció. Y él se quedó dormido y se cayó, se desplomó. Ahora bien, ¿cuántos en el templo? Y seamos sinceros, seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dormido en el templo? Especialmente a la hora del mensaje cuando se está predicando la palabra de nuestro Dios. Hay muchos que nada más entran al templo y se sientan y se duermen. Se duermen como que una paz les invade, un relax, no sé, y se duermen. Y a veces solamente escuchan el inicio del mensaje, pero no la culminación del mismo. Entonces se pierden una gran bendición porque no están conectados para poder recibir lo que el Señor tiene preparado. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos hubiera encantado escuchar una de las predicaciones del apóstol Pablo en forma personal? Como decimos hoy en día, que esa expresión ya es muy común, en forma presencial. Una de las predicaciones maravillosas. Y los cristianos de Troas tuvieron la oportunidad, pero un joven llamado Eutico estaba tan cansado. Estaba en el culto, pero estaba tan cansado que se dejó vencer por el sueño. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado vencer por el sueño? Pero a veces nos relajamos tanto cuando está la predicación o cuando estamos en el culto, que no debiera de ser. Por eso muchas veces se aconseja que el sábado en la noche usted se acueste temprano, no se desvele. Y llegue temprano a los cultos y permanezca despierto, permanezca activo, permanezca unido a la iglesia que alaba al Señor. Y cuando se está predicando la palabra, como dice en otra parte, cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para escuchar, acércate más para oír. Y parece como que en los templos, y yo creo que en muchas iglesias, a lo mejor en su iglesia, hermano que nos está escuchando de otra iglesia, puede suceder lo mismo, que los hermanos entran y aunque sean los primeros en llegar, se sientan en las últimas bancas. Y ahí se van llenando las últimas bancas y las primeras se quedan solas. De la mitad para adelante vemos muchas bancas vacías. Entonces, ¿cuántos cristianos venimos a la iglesia, pero nos dejamos vencer por muchas cosas que nos roban la bendición? Nos dejamos vencer por el sueño, aunque muchas veces nos dormimos viendo una película y un partido de fútbol o cualquier show. Pero recuerde que debemos prepararnos para estar presentes en la predicación de la palabra de nuestro Dios. Muchos cristianos tenemos también la idea equivocada que solo conviene ir a la iglesia y con el estar de cuerpo presente ya cumplimos. Como que ya le agradamos al Señor, como que el Señor ya pasó lista y ya nos puso asistencia, porque lo más importante es la asistencia. Pero no debe ser ese espíritu y esa actitud para venir al templo, sino debemos venir con gozo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y también el Salmo número 100 nos dice: venid y cantad alegres al Señor. Y nos dice en qué actitud nosotros debemos entrar a su santuario. Tenemos que quedarnos y darnos cuenta de algo. Eutico se dejó vencer y tuvo una caída de muerte. Si tú vienes a la iglesia a hacer lo que no debes, puedes tener una caída que puede ser mortal. Aunque parezca: no, pastor, no, usted está exagerando, no. Pero si usted se inclina y se pega la cabeza con la banca,
puede ser que ese golpe sea tan fuerte que le afecte el cerebro. Entonces, recuerden que Tomás no recibió la bendición, no aprovechó la oportunidad porque estaba ausente cuando Jesús entró al aposento alto y le dio la bendición a los discípulos. En la segunda experiencia que hemos comentado, hablando de Eutico, él estaba presente en el lugar donde estaba Pablo predicando allá en Troas, pero el cansancio y el sueño lo venció y se cayó desde la parte alta donde él estaba sentado. Gracias a Dios que hizo el milagro que lo salvó de un daño peor. Inclusive no solamente que pudiese haber quedado paralítico o afectado de la cabeza, sino también pudo haber muerto. Sin embargo, fue revivido. Y encontramos a la tercera expresión que nosotros tenemos acá. Leemos en Lucas capítulo 8, versículo 43 al 46, donde dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás al Señor y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre que ella tenía, porque inmediatamente fue curada. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime porque son muchos, y dices: ¿quién me ha tocado? Es obvio que si había mucha multitud ahí, más de uno pudo haber tocado a Jesús. Sin embargo, Jesús estaba refiriéndose a la mujer que estaba enferma que tocó su manto. Ahora bien, a esta mujer le dijo, le sanó y le bendijo. Sin embargo, ella sí recibió la bendición, pero la multitud que estaba pretucando a Jesús, viendo el milagro que había hecho, escuchando las maravillosas enseñanzas de viva voz y una vez más de manera presencial del Señor Jesucristo, ellos no aprovecharon la oportunidad para escuchar, para guardar estas enseñanzas en sus corazones y para ponerlos en práctica. Simplemente fueron oidores olvidadizos. Y hoy en día en el pueblo de Dios hay mucha gente que solamente son oidores olvidadizos. Necesitamos ser hacedores de la palabra, y esta multitud, porque todos en la multitud iban apretando al Señor, tocando al Señor, abrazando al Señor, pero no pasó nada en sus vidas, porque no hubo un toque significativo en sus vidas. Tal vez físicamente se estaban empujando unos a otros, pero interiormente no hubo el toque divino, porque ellos no aprovecharon la oportunidad como lo hizo la mujer que se acercó para tocar el manto. ¿De qué sirve que no faltemos al culto? Que vengamos a todas las actividades de la iglesia, que hagamos ayunos, pero no creemos que nuestra situación Dios la va a cambiar. No le decimos con nuestra boca, no le confesamos, no verbalizamos lo que nosotros necesitamos. Pero el verdadero problema es que no ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios, que al que cree, todo le es posible. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a este monte: pásate de este lado al mar, y se pasaría. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que a veces nosotros escuchamos al Señor Jesús, pero no le ponemos cuidado y no le ponemos aprecio a lo que dice, porque nos falta fe. Así que fíjense nada más todo lo que nosotros podemos ver. Ahora bien, entramos al cuarto ejemplo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Se está refiriendo que no debemos ser como el pueblo de Israel, porque el Señor Jesús vino a ellos, pero no conocieron el tiempo de su visitación. No conocieron el tiempo de la presencia y el ministerio de Jesús. No lo apreciaron. Muchos lo escucharon, pero no le dieron el valor apropiado y se perdieron la bendición. En otras palabras, no aprovecharon la oportunidad de estar escuchando de viva voz y de estar viendo, no solamente escuchando lo que el Señor Jesús decía, sino las obras milagrosas que Él hacía. Dice aquí, a los suyos vino, a su pueblo vino a salvarlos, vino a rescatarlos, pero ellos no quisieron. Ellos no le creyeron, no le recibieron y perdieron la hermosa oportunidad. Por eso el Señor dice en la palabra que recuerdo una parábola ahí de la fiesta, cuando muchos fueron invitados, pero no quisieron ir. Y luego el rey tuvo que salir a decirle a sus siervos que salgan por las calles y que inviten a todos los que vean por las calles. No importa que sean mendigos, no importa que sean gente humilde, invítenlos a la fiesta. Porque para los que había sido hecho el convivio, no llegaron. Así pasa con muchas personas hoy en día. El Señor está entre nosotros. El Señor nos está hablando. El Señor se está manifestando de muchas maneras con muchos milagros. El Señor está haciendo maravillas. El Señor nos está tratando de hablar a través de las situaciones que estamos viviendo, las circunstancias difíciles, la pandemia, las enfermedades, el desempleo, los problemas familiares, los problemas financieros, el desánimo y tantas cosas que Dios está tratando de llamarnos la atención y aprovechar la oportunidad para rectificar y venir con un corazón contrito y humillado delante del Señor y pedirle una oportunidad, una nueva oportunidad. Sin embargo, lamentablemente, muchas personas juegan a la iglesita. Piensan que con solamente decir Dios ya son cristianos. Ya tienen el perdón de sus pecados y ya tienen la vida eterna y ya tienen la entrada al cielo y ya tienen asegurada su vida en la eternidad, en la presencia de nuestro Dios. Pierden la oportunidad porque no están tomando en serio las cosas espirituales. Y es importante que nosotros aprendamos a dar con seriedad todo lo que el Señor nos está diciendo. Escuchen, guarden en el corazón y vamos a poner manos a la obra. Aprovechemos las oportunidades. Miren, el Señor está cerca. Ya no tarda su venida. En cualquier momento puede ser el arrebatamiento de la iglesia. Y yo estoy esperando, y yo deseo que usted esté esperando este acontecimiento con gozo, pero tiene que estar seguro que usted es parte de la iglesia, que es parte del cuerpo del Señor, porque el Señor va a venir por la iglesia, y si usted no es convertido, no es nacido de nuevo, no está integrado al cuerpo de Cristo, aquí se va a quedar, y después va a estar recordando tanto tiempo que me dijeron mis padres, me dijeron los hermanos de la iglesia, yo escuché siempre los sermones acerca del arrebatamiento, pero no creíste y te vas a quedar. También por razón de tiempo. Esta es la oportunidad de servir al Señor. ¿Cuánto tiempo tienes tú? ¿Te queda para servir al Señor? No lo sabemos. Entonces, cada oportunidad que se te presente, aprovéchalo. Aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da para hacer algo que honre y glorifique su nombre. Lo aprovechemos, no desperdiciemos esas oportunidades. Oremos. Padre amoroso y bueno, en estos momentos te damos gracias porque tú nos das oportunidades, Señor, de poder resarcirnos de nuestros errores y, Señor, poder venir ante ti, pedirte perdón por nuestra negligencia, por nuestra indiferencia, por nuestra frialdad, por nuestro descuido
de no aprovechar las oportunidades que tú nos das. Ayúdanos, Señor, para que de aquí en adelante, recordando que nos queda poco tiempo, podamos, Señor, aprovechar cada oportunidad que tú nos des. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo y nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Declaremos la verdad. Ahora es el tiempo. Este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Señor, Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz del amor de Jesús. nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia despertar. Iglesia despertar. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Ya es hora de despertar y por más obremos pedir. Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera de amor. Marchemos unidos, luchando.